¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ahora sí que buenos días. No sé a qué hora vaya usted a darnos el privilegio de someternos a su criterio, pero hoy no le voy a hablar de política como normalmente suelo hacer. Es parte de algo que me preocupa mucho y que nos debe de preocupar a todos los ciudadanos, porque hoy invité a don Javier Apodaca. Él va a estar en varias ocasiones con nosotros explicándonos algo que a lo mejor usted ya tiene adentro y no lo sabe. Algo que a lo mejor usted van a pasar algunos años y va a empezar a sentir las consecuencias de lo que tiene. Porque hay enfermedades que nosotros, los seres humanos, abrigamos en el interior, pero nos dan paliativos para que la enfermedad no se revele, ¿no? Y hoy él nos va a platicar las enfermedades olvidadas. Esas enfermedades que vas al médico y te dice, oye, pues tómate una aspirina, tómate un diclofenaco, tómate cualquier cosilla, y ahí quedó el tema. Y usted, confiado, se toma lo que le dijeron y pues ya no lo siente hasta que lo vuelve a sentir. Y esa interacción de su cuerpo con la enfermedad se convierte en un hábito al que usted se acostumbra. No hay nada más terrible que tener adentro de uno los bichos, vamos a llamarle genéricamente bichos, que nos estén complicando la existencia. Javier, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién es Javier Apodaca? Para que la gente sepa con quién estamos platicando. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa e intentar difundir de manera significativa la importancia de este grupo de enfermedades, ¿no? Javier Apodaca es un biólogo apasionado de la ciencia que se ha dedicado durante algunos años a entender estos complejos esquemas de enfermedades infecciosas y enfermedades transmitidas por algún parásito que se adquieren. Hay dos grandes grupos de enfermedades, unas que llaman enfermedades crónicas, con las que se nace, por ejemplo, diabetes, artritis, estas donde no hay un factor externo que las provoque, ¿no? Y el otro grupo que se llaman enfermedades infecciosas adquiridas. Okay. Estas enfermedades olvidadas, enfermedades olvidadas, son un grupo que, catalogado por la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, son un grupo de enfermedades que son agudas y crónicas de un gran impacto dentro del ciclo de vida de las personas, que pueden llegar a ser discapacitantes, en donde siempre el detonador es un patógeno. Okay. ¿Y a qué me refiero con un patógeno? Pues es a un grupo de animales, muchas veces microscópicos, en donde tratar de identificarlos es sumamente complicado. ¿Y por qué es sumamente complicado? Porque el origen de estos microorganismos es muy diverso. ¿Qué es un patógeno? Un patógeno es un animal generalmente microscópico, aunque existen macroscópicos, que puede vivir con nosotros, pero en algún momento, por alguna razón, algunos ya se conocen y en algunos no, se convierte en un enemigo de nuestra salud. Vamos a hablar específicamente de una bacteria muy conocida, Escherichia coli, que es un comensal que tenemos prácticamente en el estómago, en los ojos, que no hace nada. Ahí vive como un comensal, se alimenta de lo que nosotros medianamente le podemos ofrecer, pero bajo ciertas circunstancias se vuelve agresivo y nos ataca. Okay. Hay enfermedades urinarias del tracto digestivo, en el pulmón, en la garganta, que las provoca Escherichia coli cuando pareciera ser nuestro amigo, ¿no? Claro. Porque en la mayoría de las veces está de vida libre y no nos hace nada, ¿no? Dentro de este grupo de enfermedades olvidadas o desatendidas, según la clasificación de la OMS, se encuentran algunas como el dengue, la rabia, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la equinoxis, la filariasis y muchos otros nombres de enfermedades que son ocasionadas por un patógeno, ¿no? Okay. ¿Cuál es la característica? Que no son cuadros que maten a la gente, en la mayoría de los casos, aunque sí puede haber mortalidad,
Pero son enfermedades que con algún analgésico, como tú lo podías decir al principio, se pueden medio llevar, ¿no? Son enfermedades, ahora sí que válgame la expresión, aquí tenemos un dicho en Yucatán que dice que en Yucatán simplemente no te matan, nomás no te dejan vivir. Exactamente. Algo similar. Exactamente. Okay. Generalmente la inversión que se hace del sector salud en este tipo de paliativos para este grupo de enfermedades es muy alto, porque es paracetamol, aspirina, todo para quitar el dolor o para quitar el malestar, pero directamente contra la eliminación definitiva de este patógeno, pues no se ataca, ¿no? Se enmascara el síntoma, pero no se combate lo que lo provoca. Exactamente. ¿Y por qué no se Combate. se canalizan los esfuerzos para combatirlo? Porque el diagnóstico es sumamente complicado, sumamente complicado. Hay algunos de estos parásitos que son intracelulares, ¿no? O sea que no los vas a encontrar en sangre. Claro. Porque se esconden en algunas células del riñón, del corazón, del hígado, y entonces pues, cuando los buscas en sangre no están, ¿no? Sí. Pero lo que más nos ha dificultado su detección es que pareciera que la gente normal, en términos generales, Sí. está normal porque no tiene nada, no tiene ninguna infección que pueda provocarle una enfermedad, y eso es una de las primeras mentiras. Si nosotros nos ponemos a buscar dengue, vamos a encontrar dengue. En animales, en transmisores, en hospederos, en reservorios naturales. No sabemos quién es un reservorio natural de dengue. Al día de hoy hay avances significativos en el área y ya tenemos idea de cómo funciona este complejo ecosistema de portador, transmisor y hospedero y paciente, ¿no? Uh-huh. Pero dengue es uno de los patógenos más estudiados en el mundo. Porque en todos lados hay dengue. En todos lados hay dengue, pero de rabia conocemos muy poco. Dengue es una de las principales enfermedades tropicales, Sí. que tiene una alta tasa de contagio, pero no de letalidad. De acuerdo. Hay muertos de dengue, sí hay, pero por ejemplo la rabia es el único virus conocido que una vez infectado en humanos tiene el 100% de letalidad. Ah, caray. No hay manera de curarla. No hay manera de curarla. Y así como ese podemos nombrar otras, ¿no? Leishmania no es un virus, es un parásito. Y entonces cada una de estas enfermedades que están catalogadas dentro de la OMS como enfermedades olvidadas, ¿Qué es la leishmania? una topología, Uh-huh. ¿no? La leishmania es un parásito que se adquiere a través de la mosca. Ajá. Nos pica la mosca y entonces nos transmite leishmania, que es un parásito. Y ese parásito, bueno, tiene un conjunto de síntomas que son evidentes, que son importantes, pero que al día de hoy combatirla, hasta donde yo sé al día de hoy, no hay medicina para combatirla. ¿Tiene algún nombre común, la leishmania? Sí, bueno, leishmania sí se conoce en muchas partes. Ajá. Vamos a estar un momentito. Sí. Leishmania es un parásito. Ajá. Que puede ser inoculado a través de un insecto, La mosca me decías. la mosca. Sí. Y dependiendo del lugar a donde se vaya a refugiar va a ser la sintomatología que tiene. Ahí en el aparato digestivo, Ajá. puede ser cutánea. En fin, así como la leishmania también tenemos la cisticercosis, ¿no? Que es una forma de nemátodo. Sí. Y así hay un conjunto de enfermedades. ¿A dónde quiero llegar? Que es importante identificar cuáles son los reservorios naturales y hablemos como reservorio aquel hospedero, animal, bacteria o lo que sea, Uh-huh. que funge como hogar, entre comillas, Sí. de este patógeno sin causarle ningún daño. Es un ambiente en el que puede vivir y Así tiene es. suficientes elementos para vivir y se puede reproducir. Así es. Por ejemplo, al día de hoy sabemos que reservorios naturales de dengue, otra Ujú. vez, pueden ser algunos mamíferos, pueden ser algunos moscos, Uh-huh. pueden ser un conjunto de animales que no se van a enfermar de dengue, pero sí son portadores de dengue. Ok. En ese momento hay un vector, que puede ser otro mosco, puede ser un mamífero, que muerde o se contagia de alguna forma de este reservorio y se infecta.
Ok, es inmune también él El reservorio es inmune, pero el vector puede o no. Al día de hoy sabemos de algunos animales que desencadenan fiebres diarreicas, por ejemplo, cuando se infectan con alguna bacteria que también a ellos los altera. Sí. Pero también puede ser que este vector transmita al hospedero. Creo que entre esa gama de opciones hay una cultura aquí en Yucatán de que cuando el famoso juech o armadillo que conocemos en el centro de la República, y te dicen que tienes que limpiarlo muy bien porque el armadillo o el juech lo que lleva un bicho adentro, ¿no? Que te puede provocar lepra, si mal no estoy. Sí, hay muchos mitos y es ahí donde quiero aterrizar, ¿no? O sea, necesitamos hacer investigación descriptiva y de explicación para identificar, por ejemplo, el llamado zorrito en Yucatán, que es una zarigüeya. Tlacuache, que le decimos en la Ciudad de México. Tlacuache. Sí. Hay muchas historias en diferentes partes de México que lo asocian con rabia, con pulgas, con un montón de enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre. Al día de hoy sabemos que es cierto, están llenos de pulgas, de garrapatas, porque eso comen. O sea, son los principales limpiadores de ácaros, de pulgas, de piojos, de garrapatas, de cucarachas, porque eso comen. Claro. Pero al día de hoy tampoco se han encontrado evidencia significativa de que sean portadores de rabia. Entonces la gente, nada más de ver a un zorrito, a un tlacuache, una zarigüeya, la mata a pedradas porque considera que es un animal malo, ¿no? Qué cosa, además está feíto y eso es quizás su peor. Está feíto dentro de los cánones de Louis Vuitton y de la estética actual, ¿no? Sí, claro. Pero en términos generales, conozco gente a la que le da pavor una cucaracha, o un sapo, o lo que sea, ¿no? Un ratón. Estamos condenados nosotros a reflexionar y a percibirnos como pues los medios de comunicación nos lo permitan, ¿no? Claro. Es feo un tlacuache y nos han dicho están feitos y para nosotros ese es sinónimo de feos. Son términos subjetivos también, ¿no? Son términos subjetivos, pero pareciera como maldición divina de la época medieval que si alguien le dice feo a un tlacuache todos asumimos que es cierto, que ¿no? Es cierto, claro. Entonces, ahí es un problema, necesitamos encontrar los mecanismos, tanto de promotores y de patrocinadores, para hacer búsqueda de un montón de cosas, y más en regiones tropicales como esta, para tener un escenario completamente cierto de lo que puede suceder, ¿no? en esta región. Por ejemplo, hay casos de leptospirosis, que es una bacteria que tiene la característica de que parece una espiral, de leptospirosis que provocan fiebres, que provocan un daño y una enfermedad llamada leptospirosis, pero hay unas leptospiras que existen en el agua, en el agua que se toma o en el agua que beben los animales, que no producen ninguna enfermedad. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de leptospira, algunas sí son patógenas, pero otras no. ¿En dónde está circulando la que es patógena? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer para no infectarnos de la leptospira que es patógena? ¿Quién sabe? ¿Es un riesgo estar con nuestros perros? Los perros tienen sus parásitos también, Rickettsia, Ehrlichia, los gatos, Anaplasma, los gatos. Y ahora que se puso de moda tener una iguana, tener una culebra, tener un alacrán, Lo único que estamos haciendo con esas actitudes y con esos hábitos es incrementar el riesgo de padecer una enfermedad infecciosa que antes no teníamos. Claro. Vamos a poner un break aquí y retomamos la plática un poco más adelante. Ya fueron los dos.